que sin mayor preámbulo les presento a Fray Eduardo Cobian, a Lalo, conocido por todos nosotros. Así que, bienvenido, Lalo. No, pues gracias Fernando. Sí, anécdotas, podemos hablar de muchas y sobre todo si hablamos de Martín, yo puedo pasarme todo el día hablándoles de Martín. Realmente ha sido para mí un pilar fundamental en mi vocación. Después de Santo Domingo, Martín de Porres. Bueno, primero está nuestro Señor, sí, pero de los santos, uno de mis santos de devoción es Martín de Porres. Entonces, cuando me pidieron compartirles este tema, le dije a Enrique, ¿sabes qué? Déjele pregunto. Y ya, pues ahí consultando, ya. Le dije, bueno, va. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la neumatología en Martín de Porres. Realmente, pues hablar de neumatología es algo, pues, complicado, ¿no? Entonces, titulamos, Toño y yo, la presentación de hoy como Martín de Porres, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a entrar ya de lleno a lo que nos compete. E inicio con estas preguntas. ¿Acaso se puede hablar de santidad sin el Espíritu Santo? Y es una pregunta, no sé si alguna vez se la hayan hecho. ¿Se puede hablar de santidad sin el Espíritu Santo? ¿Se puede hablar de dones sin el Paráclito? ¿Se puede amar a imitación de Jesús sin el fuego de Dios? Y tal vez parece que son preguntas pues simples, ¿no? Y que tal vez las damos pues por hecho o nunca nos las hemos preguntado nosotros. ¿Se puede vivir una vida cristiana sin Él que lo penetra todo? Creo que todos estamos de acuerdo o podemos contestar que no. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos, como dice la Escritura, ni siquiera decirle Padre a Dios. Entonces, creo que todos estamos en esta misma tónica. El Espíritu Santo ha sido y es fundamental. Ha sido fundamental en el plan salvífico de Dios. A lo largo de toda la historia de la salvación, el Espíritu Santo ha estado ahí presente. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de Martín sin el Espíritu Santo? Y es por ahí por donde vamos a encauzar este tema. Primero, hay que decir que tanto nosotros, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, católicos y que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues estamos, o si nos dejamos inundar, vamos a poder, ahorita vamos a ver cómo Martín actuaba, pero también nosotros tenemos esa, no capacidad, sino esos dones, esos regalos que Dios nos da para poder hacer cosas. Van a ver que no son cosas grandes, sino cosas sencillas. Y ahí es donde se manifiesta el Espíritu. Entonces, para poder hablar de Martín de Porres, vamos a ponerlo como un hombre espiritual. Espiritual porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Martín de Porres, un hombre espiritual. En Martín de Porres no vamos a encontrar un tratado de neumatología. Martín de Porres ni escribió un sermón, ni dirigió una predicación, por lo que sabemos, ni escribió una suma teológica, es decir, Martín de Porres no escribió nada, por lo que sabemos hasta ahora. Entonces, en la vida y en la obra, vamos a ponerlo en la obra, no escrita, pero en lo que hizo Martín, no vamos a encontrar un tratado de neumatología. Martín fue hijo de su tiempo. Él vivió una vida sencilla y muy poco complicada. Pareciera que hablar de San Martín de Porres es algo sencillo. Y yo les digo que sí, lo es sencillo, como toda su vida fue sencilla. Un hombre que vivió al día, pero que siempre en busca de llevar a Dios hacia los demás. Entonces, primero no vamos a encontrar un tratado de neumatología, es claro, en él. Fue un hombre sencillo y finalmente, pues no vamos a ver a un hombre con poderes mágicos, como lo presentan algunas historietas, o con obras magníficas. La santidad de Martín la vamos a encontrar en las obras sencillas,
con los pobres, con los humildes, con los hermanos de comunidad también. Es importante rescatar esto, porque muchas veces lo vemos, o la iconografía que nos presentan, pues como la ven, con los pobres, con los animalitos, con los enfermos, etc. Pero toda la vida de Martín fue guiada por el Espíritu Santo. Entonces, así es como nosotros vamos a tratar de descubrir cómo el Espíritu actuaba en él. Bien, como les decía, no vamos a hacer un tratado de neumatología, lo que vamos a presentar es cómo es que el santo, a través de su vida, fue el fiel cumplidor de lo que le dictaba el Santo Espíritu de Dios en su corazón. Es decir, qué es lo que el Espíritu le decía y lo impulsaba a hacer. ¿Qué es lo que llevó a Martín a hacer esto? Y también vamos a tener un acercamiento acerca del clamor del Espíritu, esta propuesta que nos da un teólogo latinoamericano. En primer punto vamos a hacer una breve exégesis del texto de Lucas 14, 7, 14. Ya en un segundo momento vamos a ver algunos argumentos neumatológicos que nos van a dar la base y el fundamento para la actuación del Espíritu. Pero esto va a ser importante, no solo en la vida de Martín, sino que también en cada uno de nuestros días, en nuestra vida. Es decir, en qué nos vamos a basar para decir que el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros. En un tercer punto vamos a ver el contexto histórico-social pues, en el que el santo vivió. Es decir, mucho de la santidad de Martín, pues yo diría que se debe a su manera de vivir, a lo que él vivió con los pobres, con los enfermos, en su misma comunidad, es decir, a su contexto. Y aquí la pregunta también viene para nosotros, ¿cómo estamos siendo santos nosotros? ¿O cómo queremos vivir esa santidad en nuestro contexto? No vamos a trasladarnos nosotros, pues es que en el tiempo de San Martín había esto. Ahora vamos a tratar de buscar qué es lo que hay en nuestro tiempo para vivir la santidad de esa manera. En un cuarto momento vamos a ver unos horizontes de la teología de la liberación y lo que Víctor Codina habla sobre el clamor del Espíritu. Es decir, ¿qué nos está pues, llamando el Espíritu? Esta propuesta de la teología de la liberación fue muchos años, pues todavía sigue siendo para algunos algo controversial, pero vamos a ver que pues, tiene unas maneras, podríamos decir, amables de tratarla. Y vamos a concluir con dos puntos importantes de cómo vivió el santo, a manera de conclusión, cómo vivió el santo, pues inspirado por el Espíritu Santo. Esto es como en panorama general lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, yo aprendí de una hermana, cuando estaba en el noviciado, una dominica de la doctrina cristiana, me dijo, íbamos a catequesis con ella, y me dice, si una catequesis no está iluminada por la palabra del Señor, puede ser lo que sea, menos catequesis. Entonces, pues nosotros vamos a iniciar esta reflexión pues con el texto de Lucas 14, 7, 14. Y esto, el texto, después de que estuve leyendo varios pasajes, varios, me quedé con este texto. Hace una semana que celebramos a Martín de Porres, que celebramos su fiesta, en la misa se leyó este mismo texto y me sorprendí. Dije, ¿cómo coincidió lo que yo elegí con el texto que en la orden lo leímos, ¿no? Y me gustó mucho el texto. Lo vamos a leer. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viendo el que os invitó a ti y a él, te diga, deja el sitio y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, siéntate en un lugar más digno. Y esto será un honor para ti delante de todos que estén contigo a la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Dijo también al que había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete,
llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque al no poder corresponderte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Realmente de este texto no vamos a hacer una exégesis completa. Lo que yo les voy a tratar de presentar es una hermenéutica pues, más cercana a nosotros. ¿Qué nos dice el texto hoy en nuestros días? En un primer momento, Lucas, ¿qué nos dice Lucas sobre los aparentemente elegidos? ¿Quiénes son los aparentemente elegidos en el texto? Vamos a ver que son los pobres, los lisiados, los cojos, es decir, los que estaban excluidos de su tiempo. Y aquí, si quieren ir haciendo una analogía a los que conocen la vida de Martín, pues a lo que Martín estaba viviendo. Pero no solamente lo que Martín vivió, sino qué repercusiones tiene en nuestra vida el texto del Evangelio. A nosotros o nosotros, ¿qué estamos haciendo por esas personas? El evangelista pues trata de dar una orientación teológica a la sabiduría del mundo, pues Dios no se deja embaucar por la egolatría de nadie. Es decir, nadie que yo soy el primero. Vemos a Martín siempre como el último. Y la pregunta aquí es para nosotros también, ¿dónde nos situamos nosotros? ¿En qué posición? ¿Siempre al principio o esperamos? Y finalmente, en las comunidades lucanas, las gentes con diferentes modos de vida y de nacionalidad diversa se veían como amigos, es decir, lo tienen todo común. Y aquí hay que recordar estos pasajes de Hechos de los Apóstoles, donde ellos compartían todo, vendían sus bienes y los ponían en común. Aquí nosotros vivimos, nos movemos, nos desarrollamos en una sociedad, pues, podemos decir, individualista, donde el que trabaja es para uno. Pero, ¿qué nos está diciendo el texto acerca de los excluidos, de los pobres, de los lisiados? Ya no los del tiempo de Jesús, sino los de nuestro tiempo. Y viene la pregunta fundamental: ¿qué es lo importante para Jesús? ¿Qué es lo más importante para Jesús? Y no espero que la respondan, sino que, ¿qué es lo importante para Jesús? Creo que responder a la primera sería pues aventarnos a contestar apresurados, ¿no? Pero yo sí pongo que lo primero para Jesús es poner en práctica nuestra capacidad de amar. No podemos vivir sin amar. Pero un amor, no un amor en abstracto. Es decir, y es algo que muchas veces se ha hablado de amor y han oído a muchos que han hablado del amor. Pero ¿qué es el amor? ¿Cómo se vive el amor? Yo les pregunto aquí, ¿quién se ha sentido amado? ¿Quién ha amado? Entonces, ¿cómo vamos a relacionarnos con los demás? Creo que es un papel fundamental el que nosotros tenemos que hacer, de vivir como personas que saben amar. No solamente decir, ay, sí, yo amo a todos. No, creo que el amor es a personas concretas. El Señor nos ama a cada uno y nos conoce a cada uno. Creo que el amor así debe de ser. Vivir un amor más concreto, libre, un amor cada vez más real y palpable. Algo que realmente se pueda sentir, que se pueda vivir, que se pueda experimentar. No un amor de telenovela o de historieta, sino un amor realmente que todos podamos evidenciarlo. El egoísmo, por el contrario, nos lleva a usar a los demás haciéndolos objetos, aunque nosotros hagamos los mayores actos de caridad. ¿Por qué a Martín le dicen San Martín de la Caridad? Es uno de los apodos que tienen. ¿Por qué no le dicen San Martín del Amor? Creo que nosotros entendemos caridad muchas veces en una manera de pues dar a los pobres, dar a los menos desfavorecidos, pero no, pues Martín, podemos decir a Martín del Amor. Y la pregunta que viene también para nosotros en nuestro día, ¿cómo estamos siendo caritativos con los demás? ¿Cómo estamos amando a los demás? El amor no es egoísta, el amor siempre es para darse a los demás, y eso es lo que Martín hizo en su contexto y lo que nosotros tenemos que hacer.
Un amor simple y sin complicaciones, el que sencillamente se da, un amor que consiste en amar por Él, amar por el Señor, no por nosotros. El verdadero amor no espera generosidad de parte del otro, sino el otro. Es decir, el verdadero amor siempre está esperando al resucitado, no está esperando a que el otro me corresponda realmente. Les platico una anécdota. Hace unas semanas que iba en el metro, me paré en una de las puertas, ya adentro, en la mañana había mucha gente, y veo que un señor se sienta, se levanta uno, se sienta otro, y le empieza a tomar fotos a un señor que iba dormido. Y le digo, oiga, ¿lo conoce? Me dice, sí, es mi tío. Le digo, ¿de verdad es su tío? Sí, es mi tío. Le dije, pues despiértalo para que le diga que le está tomando fotos. El otro señor las tenía en su página de Facebook y de ahí le estaba tomando. Le digo, pues es que no se vale. Pero me empieza a decir el señor un montón de cosas. Dice, es que yo me levanté y le dejé mi asiento a otro señor y él no me dejó mi asiento. Yo ya no le dije nada, pero si hacemos las cosas por esperar que hagan lo mismo con nosotros, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Yo no le dije al Señor, pero ese Señor perdió todo el mérito que hizo al dejarle el asiento a la otra persona por hacer lo que hizo, por querer que le hicieran lo mismo. Todo cristiano, por tanto, está invitado a preocuparse por aliviar las necesidades de sus semejantes. Creo que esto es algo muy importante y fundamental en todos nosotros. Cierto, cada uno tiene una vida, tiene unas propias necesidades, preocupaciones, pero también estamos invitados a preocuparnos por los demás. No podemos dejar esto. Hay que preocuparnos también por los demás. Bueno, no sé si preocuparnos o ocuparnos, sí, por los demás. Bien, creo que este texto del Evangelio nos da para reflexionar esto y mucho más sobre la vida de Martín. Pero si hay algo que me gusta de los santos y las fiestas de los santos, no es tanto pararse y hablar de su vida, de lo que el santo hizo, de lo que el santo vivió, sino a la luz del Evangelio, el ejemplo del santo, ¿qué me está diciendo a mí que yo haga? Y eso es lo que Martín, en este día yo les quiero compartir. ¿Qué está diciendo el Señor a la luz de Martín que quiere que hagamos? Amar. Cada uno a su manera, digo, en su respectiva vida, pero siempre teniendo en cuenta que es para los demás. El amor es para todos en concreto. Es decir, todos debemos amarnos, pero cada uno de una manera. No podemos decir, yo amo a los de acá y a los de acá de la misma manera. No, el amor también es personal. Bien, vamos a pasar a algo muy importante que nos va a dar como los fundamentos para poder sentar las bases de la neumatología. Solamente algunas bases, no digo que todas, ni pienso abarcar toda la neumatología, sino lo que nos va a servir para comprender a Martín, cómo es que él actuó movido por el Espíritu Santo. Bien, la encíclica del Papa Juan Pablo II, Dominum et Vivificantem, nos dice que el Espíritu Santo ha estado a lo largo de toda la historia de la salvación. ¿Qué dice en el Génesis en los primeros versículos? ¿Quién estaba primero ahí revoloteando? El Espíritu estaba. Después, el Espíritu, por medio de los profetas, en muchas veces en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu ha estado desde la creación, desde antes. Siempre ha estado el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vemos cómo con Jesús se nos manifiesta el Espíritu Santo de una manera completamente diferente. El Espíritu está en la Anunciación, está en el bautizo de Jesús. Después Jesús dice, yo les enviaré mi Espíritu, y está en Pentecostés. Y el Espíritu sigue actuando en toda nuestra vida, a través del magisterio, a través de cada uno de nosotros. Ciertamente, o muchas veces no lo percibimos como tal, pero el Espíritu ahí está. El Espíritu es el que realiza en nosotros una recreación. Y aquí a lo mejor voy a parecer un poquito protestante porque voy a poner muchas citas. Estas de Corintios. Dice, habéis sido salvados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí ya Pablo nos pone algo muy, muy importante.
por el Espíritu hemos sido salvados. No, ciertamente vino Jesús, por medio de Jesús, pero a través del Espíritu de Jesús. Las obras que hacemos todos en toda nuestra vida es por medio del Espíritu del Señor. No podemos decir, es por otra cosa, a menos que cada quien decida dejarlo de lado y vivir como Él quiera vivir, sino hay que dejarnos iluminar por el Espíritu. Se nos manifiesta, es decir, Dios se nos manifiesta a través de su palabra y de su Espíritu, como bien decía. A través de su Espíritu nosotros es como vamos a poder hacer el plan de Dios, el reino, llevarlo a cabo. Se revela, actúa en la historia de la salvación como una comunidad trinitaria. Yo creo que esto desde que éramos niños lo sabemos, ¿no? ¿Cuántos dioses tenemos? Un solo Dios y 3 personas distintas. Ahora nosotros lo vemos como una comunidad trinitaria. Y esto tiene mucho que ver para lo que Martín vivió y lo que nosotros estamos llamados a realizar también, a vivir como comunidad. Tenemos al Dios que es comunidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos también nosotros una comunidad. Creo que nadie podría vivir solo, ni darse la vida solo, ni crearse ni recrearse solo. Siempre necesitamos de los demás, necesitamos de una comunidad. Nuestra comunidad cristiana es la iglesia. Todos somos parte de la iglesia. Y aquí no me quiero meter en discusiones de eclesiología, de decir que si solamente los católicos somos iglesia, o que si los cristianos son otra iglesia, o que si los protestantes, o etcétera. Nuestra comunidad es la iglesia. Somos una comunidad trinitaria. Y en la base de la iglesia, diría Pablo, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que siempre va a mover y remover y volver a mover a la iglesia. En un solo Espíritu hemos sido bautizados todos para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos somos parte de la iglesia, todos somos parte del mismo Espíritu o tenemos el mismo Espíritu. Y el único Espíritu es el que hace de nosotros miembros distintos, capacitando a cada uno a realizar uno o varios servicios concretos en favor de la comunidad. Hace también de nosotros un único cuerpo, un único cuerpo. El Espíritu Santo está en la base de toda nuestra vida. El Espíritu Santo es la base de nuestra comunidad. El Espíritu Santo está en la base de la iglesia. Pero aquí viene algo todavía importante. Es fuente de unidad y diversidad. El Espíritu Santo es comunión e igualdad. Nosotros todos somos miembros y estamos llamados a seguir a Cristo. Participamos de la misma vocación de ser hijos del Padre y tenemos el mismo medio para realizar ese proyecto, es decir, el don del Espíritu. Aquí nosotros no podemos decir que yo soy diferente al otro, que el otro es mejor que yo, que el otro tiene diferentes dones. En cuanto a comunidad, todos somos iguales, tenemos la igualdad. Seguimos a Jesucristo, somos hijos del Padre y tenemos el don del Espíritu. Creo que aquí no hay excusas. Todos somos una comunión en la igualdad. Somos una comunión en la diversidad. El Espíritu Santo es el que crea la variedad de vocaciones específicas, de carismas, de formas de vida para la construcción de la única iglesia. Él hace de todos nosotros un único cuerpo, concede a cada uno un carisma personal, aunque al servicio de los demás. Es decir, somos diversos. Ciertamente somos iguales en la comunión, pero somos diversos. Cada uno tiene un carisma específico y aunque parezca repetitivo, yo creo que sí hay que ponerlo en primera plana. Cada uno de nosotros está llamado a hacer algo, pero siempre en favor de la comunidad. Los carismas, los dones no son para uso privado, son para el servicio de la comunidad. Y hay una comunión también en la participación.
porque nos hace a todos responsables, miembros activos de la construcción de la iglesia en la que cada uno es importante y debe ocupar su propio lugar para el bien del cuerpo de Cristo. Tenemos ya, somos una, comunión en la igualdad. Somos diversos, pero también debemos de participar. Eso es lo que nos va a hacer responsables. Tenemos que participar, no hay que quedarnos, pues sí, ven Espíritu, ven, y pues aquí me quedo, ¿no? Hay que actuar, hay que participar. De muchas y diversas maneras nosotros lo podemos hacer. En la base de nuestra iglesia está el Espíritu, pero no es un Espíritu pues para que sientas bonito, o sientas que flotas, o te elevas, o tienes dones milagrosos. No, es un Espíritu, y si el Señor te lo regala, pues es para ponerlos al servicio de la comunidad. Algunos, como dice Pablo, tienen el don de profecía, otros el don de curar, el don de pues hablar lengua, etc. Pero siempre son para el servicio de la comunidad. Y esta parte neumatológica, pues finalizo con este documento de la Lumen Gentium sobre los principales efectos del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es decir, ¿qué nos dice la iglesia, el magisterio concretamente, sobre el Espíritu Santo? Yo aquí recalco solamente muy pocos puntos. Podemos llevarnos la mañana y tratando de estudiar, pero no es el objetivo, sino recalcar los que nos van a servir, nos van a poner los fundamentos para poder ver la vida de Martín a la luz del Espíritu Santo, es decir, cómo Martín fue guiado por el Espíritu Santo, siempre al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. Sostiene y mueve la fe del pueblo de Dios. Sin el Espíritu no pudiéramos decir que creemos. Bajo su influencia y asistencia al magisterio, recibe la verdadera palabra de Dios. Santifica a la iglesia por los sacramentos y los ministerios. Es decir, no nos vamos a quedar solamente con los sacramentos y los ministerios que hay, ¿no? Sino que pues le da vida, es lo que nos quiere decir. Promueve la realización de diversas obras, esto es muy importante, la realización de diversas obras, no unas cuantas, diversas, muchas. Y creo que podemos concluir con esto. Produce y reparte los diferentes carismas, expresiones máximas de su acción y de su libertad que se orientan a la construcción de comunidades cristianas. Si nosotros decimos que tenemos un don, un carisma, pero no lo ponemos al servicio de la comunidad, entonces ese don o ese carisma no es del Espíritu. Los dones, los carismas recibidos del Espíritu siempre van a estar en función de la comunidad. De ahí no podemos decir que es del Espíritu. Que si hablamos de cómo saber si es don del Espíritu, no es don del Espíritu, ese pues siempre va a ser otro tema, ¿no? Pero lo que a nosotros compete, siempre que tu carisma esté en servicio de la comunidad, es para crear iglesia, para seguir renovando la iglesia, para fomentar su crecimiento. Si vemos a la luz de Martín, ahorita vamos a ver cómo Martín vivió en su contexto, qué es lo que Martín hizo, pues vamos a ver que lo que él siempre tuvo en mente fue hacer comunidad, vivir siempre en comunidad y para la comunidad. Hay muchas anécdotas de Martín en su convento, pero también las hay hacia afuera. Es decir, la comunidad cristiana, para los que somos religiosos o religiosas, no es simplemente el convento o la casa. Esa es nuestra comunidad, sí, pero ¿qué pasa con los de afuera? Muchos de los profesores donde estudiamos en el instituto a veces son muy críticos y a veces tienen razón de que nosotros, los religiosos, pues tenemos todo. A veces nos quedamos cortitos en dar a los demás. Creo que también es una llamada de atención para nosotros ver cómo un santo tan humilde, con obras tan sencillas, pues pudo darse a los demás. Creo que el Espíritu Santo sigue actuando y actúa en nosotros de muchas y diversas maneras. No podemos decir ni quedarnos quietos ante su clamor, ante su llamado, que vamos a ver más adelante. Creo que con este contexto podemos entrar ahora sí a ver qué es lo que Martín hizo, dónde vivió, cómo vivió y qué es lo que hizo. Y para esto, pues,
va a venir otro hermano el que les va a presentar, pues sí, el contexto de Martín, su obra, su vida. Si tienen preguntas, no duden en levantar la mano y decir, hey,